Primero, gracias por la invitación. Y esto es un honor estar aquí, es un honor poder hablar del laboratorio de análisis del movimiento. He visto en la presentación de antes que alguien ya conoce el laboratorio de análisis del movimiento, alguien ya lo utiliza, realiza pruebas de gate analysis. Y otra cosa que quería decir es, 20 minutos son pocos para poder explicar lo que es el análisis del movimiento, así que intentaremos dar algunos conceptos más rápido, más básico, pero nos quedamos a disposición para cualquier tipo de explicación. Y otra cosa es que dividiremos la presentación en dos. Y esto, yo soy ingeniera y la doctora Pérez es una médico de la rehabilitación. Y hemos querido dividir la presentación en dos para dar importancia del hecho que la colaboración entre el bioingeniero y el médico es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de biomecánica. Eso estaba fuera de los 10 minutos, ¿verdad? Primero, estudiar el movimiento es importante en general para todos los pacientes que presentan una patología que es relacionada con alteraciones del movimiento. Primero, para poder cuantificar biomecánicamente la que es la limitación funcional del movimiento. Segundo, para poder tener un seguimiento cuantitativo de la evolución de una patología. Y tercero, en el caso en que actuamos en alguna manera, que sea un tratamiento quirúrgico o rehabilitativo, cualquier tipo de intervención que se hace, para poder cuantificar lo que es el cambio y la eficacia del eventual tratamiento. Normalmente, en análisis del movimiento, el análisis del movimiento es un estudio cuantitativo. El movimiento más estudiado en el análisis del movimiento es la marcha. Primero porque es el movimiento más fácil para estudiar. Es el movimiento común a todos los sujetos de ambulantes. Las estrategias son comunes a todos los sujetos que no están afectados de patologías. Y es un movimiento cíclico, es un movimiento que se repite en cada paso en la misma manera, es un movimiento que se realiza todo en un solo plano, así que para nosotros que tenemos que estudiarlo es mucho más fácil. Es un movimiento pero al mismo tiempo complejo y esto nos permite ir a estudiar todas las articulaciones, los segmentos del cuerpo que actúan contemporáneamente con una coordinación en la realización del movimiento. Durante la realización de la marcha, un sujeto normal actúa con estrategia de realización de la marcha para mantener un gasto energético bajo. Normalmente lo que hace es minimizar lo que es el desplazamiento del centro de masa como primera estrategia, y esto lo hace minimizando los movimientos en el plano, sobre todo frontal, durante de la progresión del centro de masa. Y otra estrategia es activar selectivamente la musculatura. La musculatura se activa no más de lo que tendría que activarse, se activa solamente el suficiente para poder garantizar la estabilidad de cada articulación. Estudiar solamente un movimiento con un vídeo puede ser suficiente en algunos casos, necesario en algunos casos donde no tenemos a disposición instrumentos que permiten de cuantificar o tener a disposición un laboratorio de análisis del movimiento. Pero a veces no es suficiente. Antes hemos visto que también se ha visto que eran vídeos realizados en un laboratorio de análisis del movimiento. Realmente podremos ver en el vídeo, por ejemplo, los ángulos articulares, pero estamos limitados en varias cosas. Primero, por ejemplo, los ángulos los hemos visto pero bidimensionalmente, así que solamente en un plano. Para poder tener una cinemática tridimensional tendríamos que tener 3 cámaras como mínimo. Y además, otra cosa muy importante, que en un vídeo nunca podremos, por ejemplo, tener información en lo que son las fuerzas o las actividades musculares y todas las cosas que no se pueden ver, más allá de lo que son los ángulos articulares. Por esto que existen los laboratorios de análisis del movimiento para realizar una medida cuantitativa de la biomecánica del movimiento. Normalmente los sistemas presentes en un laboratorio de análisis del movimiento básicos son el sistema optoelectrónico, que es el sistema de cámaras y marcadores que permite estudiar la cinemática del cuerpo, las plataformas de fuerza que permiten estudiar la dinámica del cuerpo y las fuerzas intercambiadas con el suelo, y a este punto sí, la cámara vídeo bidimensional que permite a este punto de poder ayudarnos a interpretar lo que son los resultados que salen de los otros sistemas. He puesto algunos conceptos para poder explicar un momento qué es la biomecánica. La mecánica en general es la parte de la física que estudia el movimiento. Se divide en cinemática y dinámica. Hablamos de biomecánica cuando vamos a estudiar el movimiento humano.
se divide en cinemática y en dinámica. La cinemática sería la explicación del movimiento en términos descriptivos, así todo lo que son los ángulos, las distancias, las velocidades, las aceleraciones. Y la dinámica sería explicar el mismo movimiento, explicando pero las que son las causas y las consecuencias del movimiento. Así que vamos a hablar de fuerzas. Aquí he puesto algunos de los pasajes muy rápidamente que se tienen que seguir para realizar la que se define gait analysis, que sería análisis de la marcha, pero en general para cualquier tipo de estudio del movimiento. No lo voy a explicar porque si no voy demasiado tarde, pero realmente en un laboratorio, después de una primera evaluación del paciente, se elige un protocolo específico dependiente del tipo de paciente, el protocolo que define por ejemplo, los parámetros antropométricos que se tienen que medir, dónde posicionar los marcadores para el estudio de la cinemática, después en qué manera realizar la prueba, que si es una prueba de marcha simplemente el paciente tendrá que caminar de la manera más normal. La elaboración de los datos. El protocolo define también en qué manera, cuáles son los algoritmos que permiten de calcular todos los parámetros, crear lo que es el modelo biomecánico y recalcular los parámetros cinemáticos y dinámicos que después saldrán en el report. He puesto esta diapositiva por esto, porque todos los resultados de una prueba de marcha están representados, normalizados en lo que es el ciclo de marcha. Para los que no lo saben a lo mejor y para los que lo saben será un repetir, el ciclo de la marcha es el ciclo que está comprendido entre un contacto inicial de un pie y el contacto del mismo pie sucesivo. En un ciclo de la marcha del paso, temporalmente, el ciclo del paso está dividido en una fase de descenso, una fase de apoyo y una fase de despegue, de swing o balanceo. En una fase de descenso están incluidas dos fases de doble apoyo, y las dos fases de doble apoyo son las fases que durante la marcha nos permiten transferir la carga desde una pierna a la contralateral. Abajo he puesto las que son las divisiones del ciclo del paso, pero en las fases que se definen más funcionales. Y a veces para la interpretación de los resultados de una prueba de marcha es muy importante conocer estas fases. Por ejemplo, la fase de contacto inicial es donde hay el apoyo del pie, la fase del loading response donde hay una fase de doble apoyo con transferencia de la carga de la pierna contralateral, la fase de mid-sense terminal sense que hay un apoyo single o unilateral de una pierna, un pre-swing que sería una fase de doble apoyo cuando ya la pierna contralateral ha entrado en apoyo, así que transferimos la carga en esta pierna, y después tenemos toda la fase de despegue. Importante considerar que cuando una pierna está haciendo una parte, una función, por ejemplo la fase de apoyo, la otra contemporáneamente está haciendo la otra fase, la fase de swing, de adelantamiento. Los resultados de una prueba de marcha se dividen normalmente por planos. Son gráficas que representan ángulos articulares, divididos por los tres planos, el sagital, el frontal y el transversal. Y se pueden considerar todas las articulaciones que vamos a considerar, dependiendo del tipo de protocolos que hemos utilizado. Normalmente se utiliza el pie y tobillo, la rodilla, la cadera y la pelvis, que sería la referencia. Pero si uno quiere puede considerar también, por ejemplo, el tronco, extremidades superiores, cabeza, todo lo que es necesario. Para la dinámica, aquí he representado solamente lo que son la dinámica en el plano sagital. Tenemos normalmente los momentos internos articulares y para cada articulación y las potencias. Las potencias que sería una indicación de la que es la potencia absorbida o generada durante la realización del movimiento. Y también las que son las fuerzas de reacción al suelo, que están normalmente representadas, esa es la cosa más importante de la dinámica, son las fuerzas, representadas en las tres componentes, la vertical, la anteroposterior y la mediolateral. Estudiar el movimiento, el análisis de la marcha en los sujetos con patología, en los sujetos que son efectos de amputación y que son protesizados, primero es útil para intentar de estudiar la marcha, intentar de mejorar todos los aspectos que son aspectos cosméticos, los factores psicosociales del paciente, mejorar el confort de la extremidad amputada y así que mejorar el confort del paciente, mejorar la eficiencia de la deambulación, en este caso entendemos disminuir lo que es el gasto energético y además intentar de reducir todos los movimientos compensatorios que pueden en el tiempo causar alteraciones o daños a las otras estructuras. Es importante considerar que un paciente que también utiliza una prótesis espectacular, biomecánicamente perfecta, siempre será con una biomecánica diferente. No será casi nunca la prótesis que se adapta al paciente, pero será el paciente que siempre tendrá que adaptarse a una biomecánica diferente, en cualquier caso.
factores de alteración de la marcha que hemos visto hasta ahora, la etiología, el nivel de amputación, los componentes protésicos. Hay otros factores que ahora dejaré la palabra a la doctora Pérez. Factores en que más o menos a veces podemos también actuar. Claro, las comorbilidades son expuestas en grande rojo porque estamos hablando de pacientes amputados vasculares. Claro, las comorbilidades son factores que aún más de los pacientes amputados traumáticos son importantes porque no es solamente la amputación que van a alterar la marcha, son todas las otras alteraciones debido a la patología que tiene el paciente. La pérdida del control muscular, inadecuada alineación de la prótesis, una dismetría, una posición no óptima del muñón en encaje, la longitud del muñón, la pérdida de los símbolos propioceptivos y una instabilidad, que esto es inevitable porque falta toda la parte del apoyo plantar, que sabemos que para el equilibrio es importante. Y además la necesidad que tendrá siempre el sujeto de actuar estrategias de movimiento que son necesarias para reducir lo que es el coste energético. Dejaré la palabra a la doctora Pérez. Bueno, pues bien, las diferencias que nos marcarán entre la marcha de un paciente sano sin amputación y la marcha de un paciente amputado será pues, que principalmente los mecanismos protésicos no son capaces de reproducir la función biomecánica normal del sistema muscular y por lo tanto esto conllevará adaptaciones compensatorias de la musculatura proximal tanto de la extremidad amputada como de la sana. Y esta pérdida del control muscular se debe sobre todo a la incapacidad que tienen para realizar el momento flexor plantar y dorsal del tobillo, tan importante a la hora de realizar la traslación de la tibia en los 3 roques de la marcha. Y luego también en los pacientes amputados transfemorales, la incapacidad que tienen para controlar el momento extensor de la rodilla. Por lo tanto, estos pacientes tendrán un miedo a la hora de cargar la extremidad protetizada, serán pacientes que realizarán una marcha inestable y, por lo tanto, el riesgo de caídas aumentará. Todo y así, como ya han explicado anteriormente, tenemos sistemas de control de la rodilla protésica, ¿no? que van desde mecanismos con bloqueo a la extensión hasta rodillas con control electrónico, que estas últimas, tal y como han dicho también, nos permitirá controlar tanto la fase de stance como la fase de swing y sobre todo también que nos permitirá estos primeros grados de flexión en la fase de stance. También tenemos las rodillas protésicas que están bloqueadas tanto en extensión como en flexión. Estas rodillas son rodillas rígidas, tanto en la fase de swing como en la fase de stance, y son rodillas que suponen un alto gasto energético, con las consecuencias que llevan este tipo de pacientes amputados vasculares. Por lo tanto, el que un paciente pueda realizar una marcha correcta dependerá de la correcta elección y de los ajustes de los mecanismos de las rodillas. Aquí tenemos el algoritmo que han explicado previamente, publicado por el doctor Rodríguez Piñero. Pero para el paciente amputado, la correcta adaptación suya de la rodilla protésica no solo dependerá de las características de que elijamos correctamente la rodilla, sino que también dependerá de sus circunstancias, tanto físicas como psicológicas, como puede ser la fuerza, la habilidad que tenga el paciente, el equilibrio o la capacidad física. Respecto a la inadecuada alineación de la prótesis, primero de todo decir que la prótesis no debe ser alineada sin calzado, y el calzado debería de utilizar siempre el mismo tacón luego a la hora de cambiarse el calzado, o si no es la misma altura del tacón, debería por lo menos utilizarse la misma altura efectiva del tacón. Porque ¿qué es lo que puede llevar? Si tenemos y luego usamos un tacón más alto del que hemos usado en el momento de alinear la prótesis, la flexión de la rodilla en la fase de stance aumentará. O al revés, si usamos un tacón a posteriori, usamos un tacón más bajo del que hemos usado en el momento de alinear la prótesis, se producirá una hiperextensión de la rodilla en la fase de stance en el loading response. Asimismo, la alineación del pie protésico también será muy importante, porque una excesiva eversión o inversión del pie conllevará a un aumento de la aducción de la prótesis en la fase de stance, o bien, en el caso de que haya una excesiva inversión, a una aumentada abducción de la prótesis. En cuanto a la dismetría pueden haber varias causas, entre ellas que haya un error de fabricación del encaje o bien que hayan cambios en el volumen del muñón que haga que el muñón resbale dentro del encaje. Y como bien sabemos, esto conllevará consecuencias al paciente, como puede ser el dolor lumbar, una sensación de cojera durante la marcha y por lo tanto que el paciente esté insatisfecho con su marcha, con el aumento del coste energético de la marcha y además que se sobrecargue la extremidad sana con los problemas que esto conlleva. La prótesis más corta lo que causará es un aumento de la oblicuidad de la pelvis, de tal manera que la pelvis caerá hacia la extremidad más corta.
Y en cambio, una prótesis más larga puede producir diferentes circunstancias. Una de ellas es que durante la fase de apoyo de la extremidad sana aumente la flexión de la rodilla aumentada para así reducir su longitud. O bien que realiza un vaulting en la fase de stents, es decir, con la extremidad sana se realizará una flexión plantar activa de tal manera que permita a la extremidad amputada realizar la fase de swing consiga propulsar la pierna en la fase de swing sin tropezar. O bien que realice una circunducción de la pierna con la prótesis en la fase de swing, o bien que realice una marcha en abducción tanto en la fase de stents como en la fase de swing. Entonces, todo esto lo podemos escribir con un análisis de la marcha, pero el único instrumento a disposición que realmente nos permite describir el grado de confort del paciente será la percepción del mismo paciente. Existen estudios que indican que la percepción del paciente es un buen indicador a la hora de plasmar una inadecuada alineación de la prótesis, sobre todo en el plano frontal. La longitud del muñón. La longitud del muñón también es un parámetro importante a considerar. Como bien sabemos, un muñón corto pierde la inserción de todos los músculos, sobre todo del aductor largo, lo que resulta en un mal alineamiento mecánico. Entonces, la longitud del muñón nos marcará también cambios tanto en los parámetros espaciales y temporales de la marcha, como puede ser la velocidad, como también en la cinemática de la pelvis del tronco. Aquí, plasmaré un ejemplo de un paciente amputado transtibial. ¿Y qué cambios encontramos principalmente en los pacientes amputados transtibiales? Que también son los mismos cambios que se producen en un paciente transfemoral. Pues una velocidad de marcha reducida, sobre todo en los pacientes vasculares, una simetría de los parámetros espaciales y temporales, con una disminución de la duración de la fase de stents y, por lo tanto, un aumento de la fase de swing, una longitud del paso reducida, una cadencia reducida y, además, que hay una amplitud de la base de apoyo aumentada. En esta gráfica se plasman los datos cinemáticos, ¿vale? Entonces hablaremos principalmente de los cambios que existen en el tronco. Existe un aumento de la flexoextensión del tronco, además un aumento de la lateralización del tronco y un aumento de la rotación. Y a nivel de pelvis vemos que hay un aumento del rango de los parámetros. Hay una anteversión de la pelvis, lo que conlleva, por lo tanto, a nivel de tronco que esté más flexionado y, además, con la hiperlordosis que se puede producir, aumenta también el rango de la oblicuidad y de la rotación. Y a nivel de cadera vemos que existe un aumento de la flexión de cadera a nivel de la extremidad amputada y un aumento de la abducción tanto de la extremidad amputada como de la sana. Y a nivel de dinámica hablaré principalmente de estas dos gráficas de aquí abajo, esta de aquí, en el que se puede ver que hay una disminución, que el paciente carga con miedo porque vemos una disminución de la carga en este primer pico, que además se plasma también en este segundo pico de aquí, y además vemos también una disminución de la propulsión que vemos en este segundo pico de aquí, ¿vale? Que el paciente propulsa menos. Y luego además vemos en este pico de aquí, y en este pico de aquí, que el paciente, la extremidad sana, la deja caer, ¿vale? Con este aumento de los picos. Respecto a los cambios de este paciente, después de la alineación se puede ver un aumento de la velocidad de la marcha, que se plasma aquí y aquí, con un aumento de la longitud del paso, que lo vemos aquí y aquí, un aumento de la cadencia y, además, lo más importante de todo es que existe un aumento de la simetría de los parámetros del paso, que es uno de los objetivos que tenemos a la hora de alinear una prótesis. Los cambios que existen a nivel de tronco, que como hemos dicho, yo creo que eran de los más importantes, es que disminuye la flexoextensión del tronco, disminuye la lateralización del tronco y también disminuye su rotación. A nivel de pelvis, disminuye esta amplitud de rango que existía antes, ahora es menor. Además, la oblicuidad de la pelvis también se corrige discretamente y también la rotación de la pelvis. Y a nivel de cadera, disminuye también la extensión que se producía a nivel de la pierna amputada. La verdad es que en rodilla y tobillo normalmente se suelen ver cambios significativos a la hora de alinear la prótesis, pero en este ejemplo de aquí la verdad es que los cambios no eran muy significativos, por lo tanto no hablaré de ellos. Y como conclusión, decir que la Gait Analysis no se trata de un examen diagnóstico y, por supuesto, ni sustituye ni pretende sustituir la decisión ni la experiencia médica.
pero en cambio sí que nos puede ayudar a tomar decisiones al médico, porque nos describe cuantitativamente y de manera tridimensional la marcha del paciente y además permite conocer de una manera fiable las compensaciones que éste realiza, que además nos permitirá, ¿no?, determinarlos a lo largo del tiempo los cambios que se producen y además la eficacia de las intervenciones o modificaciones que se realicen en la prótesis con las consecuentes limitaciones funcionales. Y eso es todo. Gracias.